Esto, todo bien, muy tranquila. Bueno, primero de todo agradeceros muchísimo desde Delegación de Estudiantes que estéis organizando estas jornadas, que yo creo que es pues algo muy enriquecedor para promover en esta facultad en tiempos no fáciles para organizar espacios colectivos de encuentro y tal, que yo creo que los echamos de menos, ¿no? Sobre la presencia de las mujeres en las carreras que se dan en esta facultad, pues quizá lo primero que deberíamos preguntarnos, no solamente, deberíamos preguntarnos, y lo puedo lanzar aquí, ¿no? O sea, a lo largo de las diferentes asignaturas que habéis cursado en sociología o en otras asignaturas, ¿cuántas teóricas habéis recibido dentro de los sílabus como parte fundamental de vuestro trabajo? Pocas, ¿no? Poquitas. Y eso que ha cambiado bastante la historia. Os traigo aquí, a ver si consigo hacerlo sin liarme. Voy a ponerlo así. A ver, he hecho esta presentación como un poco rápido, entonces vamos a ver qué sale. Pero bueno, ahí vamos. Claro, la primera pregunta es, si no aparecen en los sílabus que tenemos, es porque quizá no hubo mujeres en la historia de la sociología, o si las hubo, ¿no? Y si las hubo, ¿quiénes fueron? ¿Vale? Las primeras preguntas tienen que ver con esa presencia, ¿no? Preguntarnos por qué presencia hubo y también por rastrear, si queréis, la historia de estas mujeres que fueron olvidadas. Algunas teóricas utilizaron precisamente el concepto de olvido para señalar que muchas de ellas fueron citadas, referenciadas y tuvieron un peso muy importante en la época en la que estuvieron participando. Pero luego después, con el paso de los años y particularmente con la elaboración de los cánones a manos generalmente de compañeros varones, estos nombres se desvanecieron, como Lágrimas en la lluvia, nos diría, utilizando la referencia de Blade Runner, no sé si como Lágrimas en la lluvia, pero se desvanecieron de la historia, ¿no? Y es relevante preguntarnos por qué se desvanecieron. Ojo, podríamos señalar también que no solamente desaparecieron las mujeres, hay muchas otras desapariciones misteriosas o carencias o vacíos en la figura de quienes componen el canon teórico de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular. ¿Por qué digo que hay carencias o que hay vacíos? Bueno, lo primero os había traído aquí una cosita, entonces voy a ir a ella. ¿Vale? Vale, este es un texto que he encontrado recientemente, que he encontrado buscando ahora para preparar esta sesión, ¿no? 50 sociólogos esenciales. Bueno, en la portada, muy prometedoramente, de 6 personas, vemos que hay 2 mujeres. No sé si alguien me podría nombrarlas solamente viéndolas. No, ¿verdad? Y si os dijera que una de ellas consiguió el Premio Nobel de la Paz, tampoco, ¿no? Bueno, son Jane Addams y Beatriz Webb y bueno, ahora hablaré de ellas. Pero si nos vamos a indagar en estos 50 sociólogos esenciales, lo que vamos a ver si esto sale, esto debería haberme permitido llegar hasta aquí. Vale, salen todos esos nombres. La primera es Jane Addams porque va en orden alfabético, en realidad son 2 columnas, al pasarlo se me ha quedado ahí un poco extraño, pero en realidad solamente Jane Addams, que está ahí, Beatriz Webb, que está aquí, y luego después está Harriet Martineau, son los 3 únicos nombres de mujeres que aparecen. Además, solamente hay un nombre de una persona negra. William B. Du Bois, que para quienes no lo sepáis, fue el primer hombre negro en conseguir un doctorado en sociología por la Universidad de Harvard y tuvo también un peso muy, muy importante en muchas de las críticas. Entonces, ¿qué nos queda? Básicamente, lo que aparece como el canon de la sociología está mayormente ocupado por varones blancos y con capacidad de acceso a la educación
con lo cual mayoritariamente clase media. John Locke, que bueno, es un profesor que estuvo en la Universidad de Lancaster y después ha estado en la Open University, hablando de un curso que tenía que dar sobre teoría sociológica, comentó así alegremente que tenía un curso sobre hombres blancos muertos y desastres. Tenía otro curso sobre desastres, ¿vale? Decía, bueno, parecen la misma cosa, pero no necesariamente lo son. Esto puede parecer interesante, pero si la articulación del estudio de la sociología se articula en torno al pensamiento de hombres blancos muertos, algunos vivos, vamos a ver que hay algunos vivos, ¿vale? También nos indica en gran medida que quizá la perspectiva de partida, el punto de vista del cual se han partido para realizar y pensar qué es la sociología, también tiene un lugar muy concreto y las preguntas han sido realizadas también desde un lugar muy concreto. Y esto lo voy a rescatar luego después, porque vamos a ver que lo que ha ocurrido en muchas ocasiones es que los intereses que manejaban mujeres o quizá otros colectivos no han sido considerados suficientemente relevantes o se han considerado como cuestiones secundarias o, bueno, pues nunca suficientes como para formar parte de ese canon, ¿no?, de conocimiento. Bueno, entonces, como veis, 50 sociólogos esenciales, 3 mujeres y solo una persona negra. Vale. A ver, que ahora sí me lo hacía. Vale, ok. Vale, entonces vamos a quiénes fueron, ¿no? Voy a hacer un repaso que no es exhaustivo. Y vais a ver también que en este repaso hay muchos silenciamientos, por supuesto, muchas invisibilidades y que además nos encontramos con, bueno, no están todas. Y voy a centrarme sobre todo en la primera parte, con lo cual para el final lo que voy a centrarme luego después en perspectivas, ¿vale? Entonces voy a intentar hacer un salto, a ver qué tal sale. Vale. Entonces, bueno, Harriet Martineau es probablemente el primer nombre que aparece. Harriet Martineau, aparte de traducir al inglés el curso de filosofía positiva de Auguste Comte, bueno, fue una mujer, como veis, todas estas son mujeres de clase alta, ¿vale? Esto es lo primero que tendríamos que destacar. Son mujeres blancas de clase alta, en este caso británica, y tuvo la suerte, porque las mujeres no estaban admitidas en las universidades en esa época, entonces tuvo la suerte de recibir una educación exquisita en su hogar, lo cual en su caso es todavía más significativo porque se quedó sorda a partir de los 12 años. Hablaba varios idiomas y, bueno, pues va a escribir sobre diferentes cuestiones. Pero, como veis, son cuestiones que los grandes sociólogos de la época, incluso de hoy en día, van a considerar secundarias. Matrimonio, hijos, la vida doméstica y religiosa y nociones raciales, porque también fue abolicionista y feminista, ¿vale? La mayoría de estas autoras, sobre todo de esa época, se van a vincular a grupos sufragistas y grupos abolicionistas de la esclavitud, ¿vale? Aquí, cuando digo abolicionista, me refiero a abolicionista de la esclavitud, no otro tipo de abolicionismos, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas cuestiones que parecen bastante relevantes, sin embargo, se consideraban menores y, por lo tanto, no fueron atendidas, ¿no? ¿Por qué me salta ahora? Vale, perdón. Nada. Beatrice Potter Webb, también británica, también venía de familia muy bien, de clase muy alta, pero supongo que salió un poco rana para sus padres porque se interesó desde el principio en cuestiones como el sindicalismo, el cooperativismo, el trabajo y el orden social. Escribió sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres a finales del XIX y promovió un modelo de socialismo, en este caso no marxista, ¿vale? De hecho, y bueno, tiene todo un trabajo crítico con la explotación laboral y con el capitalismo, ¿no? Ahí trabajó fundamentalmente con su marido, con el que crea la llamada Sociedad Fabiana, que fue una sociedad muy relevante en la época que congregaba toda la crítica social, de la que surgiría posteriormente el Partido Laborista Británico, ¿vale? Anna J. Cooper, esta es una figura
quizá no tan conocida, pero que yo quería destacar. Es una mujer que nace esclava, que va a ser educada, pues no se sabe por qué milagro, y que empieza a destacar en sus estudios y consigue pelearse en una institución en la que solamente daba educación superior solamente educaba a personas negras, pero en este caso solamente daba educación superior a los chicos negros, ¿vale? Y en este caso destaca mucho en sus estudios y va a reclamar poder recibir esa educación superior y que finalmente lo consigue. Y acabó, después de muchas historias, etcétera, doctorándose en Sociología en la Sorbona, ¿vale? Fundó la Liga de Mujeres de Color en Washington y tuvo un trabajo a lo largo de su vida donde defendió el voto para las mujeres, el panafricanismo y la promoción de la educación para las personas negras. Bueno, tuvo una posición donde trataba de contestar también los modelos racistas de lectura de las personas blancas. Eso se ha apagado. Ah, ya. Bueno, en cualquier caso. Entonces, bueno, pues hace también un trabajo interesante que yo creo que merece la pena atender. Marian Weber. Creo que en esta carrera todo el mundo sabe algo de un tal Max Weber, ¿no? Bueno, Marian Weber fue socióloga, feminista y también política alemana, fue teórica crítica del derecho y trabajó sobre cuestiones diferentes como fueron el matrimonio, el divorcio, la nueva mujer, que era un concepto muy de la época que planteaba un nuevo modelo de mujer que podía trabajar y que tenía una posición activa dentro de la sociedad, y cómo todo esto estaba transformando los sentidos y las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Fue miembro del SPD alemán, del Partido Demócrata alemán, y bueno, pero todo el mundo, por la que la conoce fundamentalmente, es por compilar la obra de su marido. La mayoría de las obras de Max Weber son póstumas. Y si hemos recibido algo de ellas es por el trabajo de Marian Weber. Lo curioso es que en este trabajo nadie tiene muy claro, aunque se publicaron con el nombre de Max Weber, cuánto hay del aporte de Marian Weber, porque Max Weber tuvo muchos problemas de salud mental a lo largo de su vida y durante largas temporadas fue incapaz de escribir una sola palabra. Entonces, todo este trabajo de recopilación es muy interesante y muy significativo, pero sobre todo no podemos dejar de plantearnos hasta qué punto podríamos, y esto es una hipótesis, ¿vale? Pero no es una hipótesis que yo esté lanzando aquí sola, esto se ha oído también en otros campos. Hay mucho quizá de reescritura y reelaboración de esos escritos que probablemente debe directamente a Marian Weber, pero no está reconocido como tal en ellos, ¿no? O sea, a lo mejor tendríamos que plantearnos si los escritos no fueron solo de Max Weber, sino de Max y de Marian Weber, ¿vale? Charlotte Perkins Gilman, he de confesar que tengo una cierta debilidad por esta figura que os invito a que leáis. Tiene una vida realmente fascinante y, bueno, fue socióloga, fue feminista, periodista y escritora, ¿no? Tiene una vida fascinante y uno de los textos por el que más conocida es por un relato gótico que se llama El empapelado de pared amarillo, donde ella cuenta una experiencia a partir de la cura de reposo que le prescribió el doctor Mitchell, después de haber tenido, se casó y tuvo una hija y tuvo una depresión postparto brutal, pero en esa época esto no se conocía como tal. Entonces, bueno, pues escribió un relato de toda esa cura que lo que le forzaban era básicamente a reposar, a no hacer nada y, sobre todo, tenía terminantemente prohibido leer un libro o coger una pluma para escribir. Imaginaos, ¿no? Esto realmente lo que ocurre, igual que ocurre en el relato del empapelado de pared amarillo, es suficiente para volver loca a cualquiera. Bueno,
También escribió más adelante un texto que se llama Mujeres y Economía, donde se hace un recorrido bastante interesante sobre la situación de las mujeres en la época. He de decir, y por otro lado, ya digo, es precursora de la ciencia ficción feminista con otro texto que también os recomiendo, que es una especie de utopía feminista de un mundo idílico donde solamente viven mujeres, que se llama Herland, traducido en castellano por De ellas. Y bueno, además de esto, sí que he de decir que no deja de tener las contradicciones propias de la época, porque por otro lado promovía teorías eugenésicas y tenía mirada bastante etnocéntrica, ¿no? Pero hay que entender también que esto está dentro del marco contextual de la época. No la estoy justificando, estoy simplemente explicando. Voy a ver, porque no quería entretenerme muchísimo y ya vamos más tarde de lo previsto, pero bueno, quiero centrarme un poquito en la Escuela de Chicago de Mujeres y la Hull House, porque sabéis que el primer departamento como tal de sociología en el mundo fue el departamento de la Escuela de Chicago, donde se desarrolló toda lo que fue la primera escuela de Chicago y la segunda escuela de Chicago, con todos los trabajos de, de Albion Small y de todos estos. Estaba también Herbert Mead y, digamos, había un espacio muy rico para la producción de conocimiento. Lo que no se suele decir tanto es que este también fue un espacio muy rico donde hubo una presencia muy significativa de mujeres que estuvieron en los inicios de la sociología. Para esto me voy a basar en un artículo que os recomiendo de Dau García Dauder, que se publicó en La Reis, sobre la Hull House y la Escuela de Chicago de Mujeres, ¿vale? A ver, así llegamos. Bueno, esta era la Hull House, ¿vale? Y ahí, citando a Lenenbar y Jill Nybrook Brantley, comentaban que la Escuela de Chicago de Mujeres de Sociología es el término que ellas utilizan para dar cuenta de una red de mujeres que trabajaron en colaboración para producir un cuerpo de sociología, uniendo teoría social, investigación sociológica y reforma social. Esta triada es importante porque, precisamente, a diferencia de los teóricos de la Escuela de Chicago, que se van a centrar fundamentalmente en la cuestión de la teoría social, las mujeres de la Escuela de Chicago no solamente querían comprender la sociedad en la que vivían, sino querían transformarla. Transformarla porque entendían que era una sociedad injusta y que tenían que introducir cambios de forma amplia. Entonces, es interesante porque van a trabajar en dos sitios. Por un lado, la Escuela de Chicago como tal y, por otro lado, la Hull House. La Hull House era un centro social no ocupado, sino que estaba pagado porque tenían algunas benefactoras con recursos. Básicamente tenéis que tener en cuenta, de nuevo, que estamos hablando de mujeres en su mayoría que van a tener, vienen de clases elevadas y donde las mujeres de la Hull House vivían, pero también vivían como vecinas, ¿no? Y trabajaban colectivamente. Era un mecanismo para, por un lado, apoyar la posibilidad de que mujeres accedieran a la educación superior y, por otro lado, intervenir en la sociedad y en el espacio de Chicago que estaba transformándose. La Hull House estaba en un barrio obrero y lleno de inmigración, y entonces desde ahí trabajaban. A ver, esta es Jane Addams, ¿no? Y bueno, ahí cuenta, ¿no?, que formaron un grupo central que vivían en el centro, escribían juntas y hacían todo tipo de metodologías que os podéis imaginar, pero que en esa época eran muy novedosas para la sociología, ¿vale? Trabajaban con estadísticas. En ese momento, trabajar con estadísticas se consideraba un elemento menor. Los varones de la Escuela de Chicago muchas veces recogían los trabajos que habían estado haciendo estas mujeres y los incorporaban a sus propios análisis, ¿vale? Pero no se dedicaban, digamos, al trabajo sucio. Investigaron fábricas e industrias de formas muy creativas, incluso haciendo etnografía y autoetnografía, esto es, incluso colándose en las fábricas, intentando trabajar en ellas como Anne McLean. Hicieron exámenes de salud, de condiciones sanitarias, hicieron reformas legislativas, presionaron para ellas y consiguieron cambios sobre el trabajo de niños,
sobre un montón de cosas, mejoraron condiciones de cárceles y de centros de internamiento para mujeres y, en general, trataron de mejorar el espacio donde vivían sus vecinas, ¿no? Hay un trabajo de ahí donde ellas trataban de investigar como vecinas, que es, por ejemplo, una cosa que desde, por ejemplo, el Grupo de Investigación de Sociología Ordinaria es algo que venimos recogiendo, ¿no? La idea de investigar como vecinas dentro de este espacio. Jane Addams fue como la líder por excelencia, ¿vale? Jane Addams tenía un peso muy importante, ¿vale? Y es una de las sociólogas más relevantes de la época que en su época consiguió el Premio Nobel de la Paz. Este es el listado de algunas de ellas, ¿no? Pues Jane Addams, Marion Talbot, Florence Kelley, Landrop. Voy a entrar ahí ahora a ver algunas de ellas y no me voy a centrar en la lista del todo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí que ocurre, y esto es una, digamos, división de lo que ocurrió en la Escuela de Chicago, es que nos encontramos con que, por un lado, bueno, en la Universidad de Chicago al principio era mixta, pero llega un momento en el que tiene poco, esto se entiende que da poco prestigio a la universidad y a partir de 1902 deciden hacer un college exclusivo de mujeres. Entonces, separarlo para incrementar digamos, el éxito, el prestigio de la universidad. Entonces, en este marco, muchas de ellas se vieron abocadas a trabajar este college de mujeres. Además, ocurrían cosas bastante interesantes como que muchas de estas mujeres, por ejemplo, para poder dar clases en la universidad no se podían casar. Si se casaban, dejaban inmediatamente de dar clases en la universidad, eran expulsadas, ¿vale? No podían. Y en muchas ocasiones, ya digo, se las ve como pensadoras prácticas y, de hecho, se las va a considerar como digamos, las promotoras, las iniciadoras del llamado trabajo social. De hecho, en la Escuela de Chicago se produce, precisamente cuando se produce ese trabajo de segregación y a las mujeres se las llevan al college de mujeres, se produce la separación entre lo que va a ser la sociología como un pensamiento abstracto, etcétera, etcétera, más sustentado en un modelo más masculino y separado, distante de conocimiento, y, por otro lado, el trabajo social que se va a vincular con un trabajo más de intervención práctica, más de reforma social, etcétera, etcétera, ¿no? Que se va a leer como femenino, ¿no? Y ahí va a haber toda una serie de cuestiones interesantes. Es interesante también que eran enormemente multidisciplinares, ¿no? Cosas que ahora, si lo vemos en distancia, en realidad lo que nos damos cuenta es que gran parte de las cuestiones que estaban planteando estas mujeres tienen mucho que ver con algunas de las cosas que parecen novedades en la metodología sociológica, pero que ya veis que eran bastante antiguas, no eran muy novedosas. Lo que pasa que, como esto se hizo por parte de mujeres, no parece que tuvieran demasiada atención hacia ello, ¿vale? A ver. Bueno. Entonces, habría ese trabajo doble de redes de hombres y redes de mujeres y esa tensión y esas líneas entre activismo, academia y cambio social. Me estoy saltando mucho trozo, ¿vale? Porque la segregación sexual, esto ya os lo he contado. Vale. Aquí entramos un poco a presentar a algunas de las mujeres. Jane Addams, que ya habéis visto, fue la que fundó la Hull House, fue profesora asociada de Sociología de la Universidad de Chicago, colaboradora directa de Theodore Roosevelt y miembro del Partido Progresista, de la American Sociological Society, y también participó y escribió abundantemente en The American Journal of Sociology, ¿vale? Y además, bueno, en la Hull House lo que hacen es que la mayoría del trabajo de la Hull House lo reúnen en un volumen que se llama The Hull House Maps and Papers, que es muy interesante porque hace un trabajo donde trabaja todo lo que sería sociología urbana y urbanismo, junto con atención a cuestiones como migraciones, cuestiones de género, relaciones laborales, salud social, etcétera, ¿no? Bueno, la dieron el Nobel de la Paz en el 31 y tuvo el coraje de, en esa época, presentarse como opuesta a la Primera Guerra Mundial y a otra serie de cuestiones. Bueno, Marion Talbot fundamentalmente trabajó sobre la salud de las mujeres con educación superior
y trabajó en el Wellesley College, que es una universidad de mujeres, y luego pues como profesora de ciencia sanitaria en Chicago, ¿vale? A ver, Florence Kelley, bueno, aparte de militante socialista, pacifista y feminista, tiene un trabajo muy interesante porque fue muy crítica y lo que hace es, bueno, ella acaba estudiando en Zúrich y luego pues traduce del alemán a Engels, ¿vale? Y fue inspectora de fábricas y lo que introduce es un montón de análisis sobre las condiciones laborales, ¿no? Consiguiendo que se produzcan modificaciones legales sobre las condiciones laborales que se daban en la época, que no eran precisamente de muy buena calidad. Bueno, Edith Szabó, que bueno, veis ahí con Beatriz Webb, y bueno, trabaja sobre da clases de métodos de investigación social y, entre otras cosas, publica su tesis sobre mujeres en la industria. Y esta es muy interesante porque va a dominar los métodos de la estadística y la encuesta, que eran muy novedosos para la época, ¿vale? Y esto es un trabajo, en esa época, que era un trabajo técnico, se consideraba propio de mujeres, porque era una cosa, no era una cuestión como que requería mucha cabeza, sino se entendía que era como algo mecánico, ¿vale? Esto es bastante interesante porque también pasa con las matemáticas que que fueron llamadas calculadoras y que fundamentalmente eran mujeres y que luego después muchas de ellas se van a incorporar al inicio de los ordenadores, los primeros ordenadores, aunque luego después también cambia, ¿no? Va a ser una de las pioneras también en lo que es el inicio del trabajo social como disciplina. Bueno, Freinske, no voy a hablar mucho de ellas, porque es que si no, quiero centrarme en Annie McLean, que para mí es, digamos que la amo profundamente. Aparte de ser la segunda mujer en conseguir un doctorado en sociología, allí en la Universidad de Chicago, y escribir sobre migración, sobre trabajo de las mujeres, enseñar por correspondencia. Nunca fue contratada a tiempo completo en la Universidad de Chicago y hacía cosas tan maravillosas como, por ejemplo, se colaba en los sweatshops, que eran los talleres de costura clandestinos, ¿vale?, de las migrantes, a pedir trabajo para poder hablar y para poder identificar cuáles eran los tipos de trabajos que hacían. Y ella misma cuenta en sus obras cómo la miraban cómo iba vestida y las manos que traía y le decía, ¿ande vas? Porque obviamente no parecía que requiriera de este tipo de trabajos. Llegó a trabajar también en grandes almacenes para ver cómo funcionaba, ¿no? Entonces, hace un trabajo muy interesante que es, digamos, un trabajo etnográfico, ¿no?, de observación participante como un mecanismo de poder conseguir una información desde dentro y mucho más fiable, ¿no? Bueno, no me voy a centrar. Bueno, escribieron bastante en el Journal of Sociology y esto me lo voy a saltar. Bueno, estos son temas de los artículos que incluían. Como veis, hablaban de un montón de cosas, ¿no? Describían las condiciones laborales, se centraban en trabajo de mujeres y trabajo infantil, explotación laboral, la legislación laboral, cambios en formas de trabajo y empleo, trabajos teóricos de denuncia basados en investigaciones empíricas, ¿no? Y ahí, bueno, analizaban relaciones de producción y consumo. Otra cosa que hizo Anne McLean, que a mí me parecía maravilloso, es que fomentó una liga de consumidores y entonces lo que hacía es que fomentó que aparecieran unas tarjetas en determinado tipo de productos, ropa y otro tipo de cosas, de tal manera que quienes consumieran supieran que esos productos habían sido producidos con unas buenas condiciones laborales. Que esto, como veis, es también de un activismo muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, trabajaban también en vivienda, en delincuencia juvenil y en otras cuestiones de reforma social, ¿no? Por ejemplo, Jane Addams trabajó mucho sobre democracia y el sistema de democracia y cómo era el modelo de democracia de partidos. Vale. Quiero ir muy rápido, pero quiero centrarme en esto. Voy a saltar ahora de la Escuela de Chicago de Mujeres a preguntarnos y hacer un poco de balance de por qué ocurre esto. Quiero decir, vale, ¿por qué tan pocas, no? ¿Por qué tan pocas y por qué se invisibilizan? Y para eso
quiero saltar a lo que ha sido toda la tradición del punto de vista feminista, entre las cuales hay teóricas sociólogas muy relevantes, ¿vale? El punto teórico, o sea, el punto de vista feminista, básicamente, bueno, ahí se me ha ido eso. Básicamente, lo que van a defender es que tenemos que comenzar a pensar desde las vidas de las gentes marginalizadas. Comenzar desde estas localizaciones objetivas y determinadas en cualquier orden social generará iluminadoras cuestiones críticas que no aparecen en el pensamiento que parte de las vidas del grupo dominante. Los puntos de vista epistemológicos privilegiados para la investigación no garantizan que la investigación pueda maximizar la objetividad de su contribución. Pero estas bases proporcionan un punto de partida necesario, aunque no suficiente, para maximizar la objetividad. ¿Qué están diciendo, básicamente? Pues bueno, si hemos visto el canon que partíamos en la sociología, hemos visto que los lugares de partida, las posiciones que ocupaban quienes forman ese canon, están situadas en determinados lugares. Desde estos lugares va a ser difícil que determinado tipo de preguntas, determinado tipo de necesidades, determinado tipo de cuestiones sean siquiera planteadas. Pensar desde otros lugares, pensar no desde las brillantes plataformas de los poderosos, como nos dirá Donna Haraway, sino desde las posiciones marginalizadas, ofrece una potencialidad, que no garantía, por supuesto, de, digamos, ofrecer otras miradas y plantear un tipo de mirada quizá menos cegada, ¿no?, o menos ignorante de cómo funcionan las desigualdades sociales. Bueno, quien escribía el texto que acabo de mencionaros era Sandra Harding, que ella es una epistemóloga feminista, en este caso es filósofa. Bueno, ahí ella trabaja con los conceptos de ciencia sucesora y sobre todo el concepto de reflexividad fuerte y objetividad robusta, ¿no? Lo que ella va a decir es que para conseguir una mejor objetividad necesitamos políticas que promuevan una mayor democracia y sobre todo una mayor participación de todos los colectivos, de tal manera que aquellas posiciones más participativas van a generar conocimiento menos distorsionado, ¿no? Hilary Rose plantea cómo históricamente ha habido una exclusión de las mujeres de las posiciones de conocimiento que tenía mucho que ver con esa división histórica entre actividades mentales, manuales y asistenciales, donde, por un lado, pues, todo lo que fue la organización científica del trabajo, ¿no?, el famoso Taylorismo, separaba entre la organización mental y la organización manual y se dejaba fuera toda la parte asistencial o reproductiva al ámbito de las mujeres, que además estaba invisibilizado. Entonces, esto se organiza mediante una separación entre las posiciones de sujeto y objeto que ella va a cuestionar y va a reivindicar las experiencias de las mujeres, cómo en esas tareas no hay una separación entre cerebro humano y corazón, va a decir, sino que permite introducir otro tipo de mecanismos que no ignore o no establezca unas separaciones tan rígidas entre estos elementos. Nancy Harstock, bueno, ella va a distinguir entre lo que ella denomina poder, se ve fatal, perdonadme, poder para versus la idea de poder sobre. Poder para tiene que ver con aquello que podemos llegar a hacer y poder sobre tiene que ver con la lógica de la dominación, ¿no? Entonces señala cómo gran parte de la producción del conocimiento ha estado digamos, dirigida a esta lógica o a promover esta lógica de la dominación. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta mirada hacia esta idea del poder para, ¿vale? Dorothy Smith es una socióloga, esta sí, canadiense, que acabo de dar un meneo a esto, que a mí me gusta particularmente y que habla de lo que ella denomina conciencia bifurcada. Entonces, ella señala cómo cualquiera de nosotras, aquí en la Facultad de Sociología, de Ciencias Políticas y Sociología, cuando aprendemos a partir de los cánones de estos grandes sociólogos, ¿no?, percibimos una realidad del mundo ante la cual
nos sentimos en parte bifurcadas o alienadas. ¿Por qué? Porque en ocasiones esa mirada pone de relieve, enfatiza en determinado tipo de temas que no necesariamente tienen que ver de forma directa con nuestra experiencia, o hay otros temas en nuestra experiencia que nunca son tratados en el marco de la sociología. Claro, entonces vamos a estar como investigadoras alienadas de nuestra propia experiencia, que va a ser puesta, si queréis, en segundo plano para mantener los marcos de conocimiento entablados dentro de ese canon, ¿no? Estos marcos analíticos masculinos, para los que esta experiencia resulta en muchas ocasiones o bien invisible o bien incomprensible. Y propone situar el sujeto y el objeto de investigación en el mismo plano epistemológico, lo que supone una transformación muy importante de cómo mirar y cómo entender la ciencia. Bueno, ahí la tenéis. Muy fan. Ahí se me ha movido y me ha tapado la imagen de Patricia Hill Collins, que es otra de mis favoritas por excelencia. Patricia Hill Collins es una teórica negra fundamental y ella habla, uno de sus textos más importantes, y ha trabajado muchísimo en el concepto de interseccionalidad y el punto de vista de las mujeres negras, el Black Feminist Thought, el pensamiento feminista negro. Y para ello o toma como uno de los puntos de partida el concepto de Simmel del extranjero como forma sociológica, y entonces lo que señala es cómo el extranjero, ¿no? Para Simmel, es esa figura de un extraño que precisamente, como se incorpora a una comunidad ya dada, es capaz de ver lo que para esa comunidad permanece invisible porque es muy cotidiano. Y al mismo tiempo, la posición de ser intruso, ¿vale?, permite una cercanía que en ocasiones hace que las personas que viven en esa comunidad puedan confiarle determinado tipo de cuitas y cuestiones que quizá no van a confiar a sus vecinos y vecinas, precisamente porque hay una cercanía y, bueno, está el qué dirán, etcétera, etcétera. A partir de esa tensión, ella va a utilizar el concepto de outsiders within, que a mí me gusta traducir como intrusas, y lo va a utilizar para concebir la situación de las mujeres negras. Y fundamentalmente va a coger como modelo las mujeres negras que en Estados Unidos trabajaban como empleadas domésticas en las casas de las personas blancas, ¿no?, generando ahí una situación muy contradictoria, ¿no?, porque al mismo tiempo tenían mucha cercanía, incluso en el ámbito íntimo, pero al mismo tiempo se generaba mucha distancia, ¿no? Entonces, tenían esa capacidad de estar dentro o fuera y, por lo tanto, por esa habilidad, por ese transitar, tenían una capacidad para cuestionar y analizar de una forma mucho más aguda las contradicciones y los mecanismos de opresión que implicaba este modelo. Y a partir de ahí, pues eso, ¿no?, habla de la necesidad de partir de la tensión de múltiples diferencias constitutivas y nos señala cómo la parcialidad y no la universalidad va a ser la condición para ser escuchada. Bueno, Donna Haraway, bueno, ahí me la he saltado, pero bueno, porque es un planteamiento muy amplio, pero bueno, fundamentalmente me gustaría destacar todo lo que tiene que ver con su planteamiento de conocimientos situados, aunque luego después hace también mucho trabajo en torno a cuestiones como especies compañeras y, bueno, ahora tiene todo también un trabajo sobre el antropoceno y también un trabajo donde rompe las distancias entre humano y no humano, ¿no? Nada, quería traer a María Puig de la Casa, que es una teórica de origen española, que vive, bueno, da clases en Leicester, en Gran Bretaña, y ella trabaja sobre la cuestión del cuidado y entonces habla del paso de cuestiones de hecho, matters of fact, y cuestiones de concern, matters of concern, o sea, cuestiones de interés, a la cuestión de cuestiones del cuidado, ¿no? Y cómo trabajar con estas cuestiones del cuidado supone no necesariamente idealizar el cuidado como algo que tengamos que solamente que reivindicar, que también,
pero señalar también todas las complejidades del cuidado, que introducen también violencias, que introducen obligaciones, de las que hay que dar cuenta y reproducen desigualdades sociales muy interesantes, o sea, muy importantes de las que hay que hablar. Bueno, me lo quiero saltar ya todo esto. Bueno, también Karen Barat, ella es más filósofa y trabaja en la cuestión del realismo agencial, me la voy a saltar. Bueno, aquí me vuelvo con Haraway, pero bueno, básicamente esto sería lo que resumiría la cuestión del punto de vista, ¿no? Se parte de una posición objetiva colectiva que tiene que ver con la experiencia de las opresiones, que están sociohistóricamente asentadas, de las que se toma como punto de partida. Va a denunciarse la invisibilización de los lugares de los que tradicionalmente se ha producido la ciencia, en este caso la sociología, varones, blancos, occidentales, heteros, y se plantea que no se puede renunciar al compromiso político, ¿vale? Porque no todo vale. O sea, en este sentido no van a ser relativistas, porque van a plantear, si planteamos la lógica relativista, entonces entramos a una guerra del más fuerte, ¿no? En ese sentido, o que todo vale. Y si decimos que todo vale, al final es como no decir nada, ¿no? Entonces, no renuncian a una objetividad, pero es una objetividad comprometida. Bueno, ya para cerrar, voy fatal. Quería simplemente hablar del efecto Mateo y el efecto Matilda, y voy a hacerlo como en un... El efecto Mateo lo plantea Merton en el 69 a partir de un trabajo de Harriet Zuckerman, donde recoge un análisis del trabajo de Harriet Zuckerman que hace sobre la situación de diferentes premios Nobel, ¿no? Es su tesis doctoral, ¿vale? Y lo que recoge es esta parábola de los talentos del Evangelio de Mateo, que yo nunca jamás comprendí muy bien, ¿vale? Pero básicamente lo que señala es a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Que ya así me parece de una injusticia brutal, pero que explica gran parte de cómo funcionan las cosas de los reconocimientos en las ciencias sociales y en la ciencia en general. Ahora, lo gracioso es que cuando se reproduce el artículo de Merton en el 73, incluye, y esto es literal, esto lo incluye en una nota a pie de página Merton. Dice, resulta ahora, 1973, tardíamente obvio para mí, que he tomado tanto de las entrevistas y otros materiales del estudio de Zuckerman que el artículo debería haber aparecido como autoría conjunta. Moraleja, el mejor ejemplo del efecto Mateo lo realizó Merton con su artículo Invisibilizando el trabajo de Harriet Zuckerman. Vale. Y aquí llegamos al efecto Matilda, que no solamente tiene que ver con la invisibilización de aquellos menos conocidos en la ciencia, sino que tiene que ver sistemáticamente, o mejor, con la invisibilización sistemática del trabajo de las mujeres en la ciencia y que nos sirve también para hablarlo en la sociología. Este término lo plantea Margaret Rossiter, y eso está mal, no es 1968, sino es 1993, no sé por qué se me ha saltado, pero vamos, viene de lo de Merton. Es un libro de 1993, ¿vale? Sobre la figura de Matilda Joslyn Gates, que es esta señora que veis ahí, esta de aquí. Vale. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Esto es algunas imágenes de algunas mujeres invisibilizadas en medio de esto. Pero básicamente, si vamos a explicar cómo funciona el efecto Matilda, tiene que ver con esto que se ve aquí, ¿vale? Se trata del rechazo o la invisibilización de la contribución de las mujeres a la investigación científica, ¿vale? Que la primera vez que la describió, como dicen, es Matilda Joslyn Gates. ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría? Pues aquí ponen un ejemplo, ¿no? Mary es una investigadora, mujer, que trabaja en un campo interesante. Tiene buenas ideas y ha obtenido resultados prometedores, pero va a ser Mark, su compañero investigador, que es varón, en el mismo campo, quien es el que va a obtener el crédito de los descubrimientos del trabajo de Mary, ¿vale? Esto ha ocurrido históricamente de forma muy sistemática. Ahí tenéis algunos nombres. Lise Meitner,
¿vale? Sus contribuciones fueron fundamentales a la fisión del núcleo y la aparición de la energía nuclear, y fue obviada. Rosalind Franklin, su famosa fotografía 52, fue la que proporcionada de forma sin permiso por su parte por el jefe de su laboratorio a Watson y Crick, fue lo que les permitió a Watson y Crick desarrollar la teoría de la doble hélice. La fotografía la realiza Rosalind Franklin y, de hecho, se reían de ella porque era judía y fea y nunca jamás reconocieron sus méritos, ¿vale? O Marietta Blau, entre otras, ¿no? Ahí veis, Margaret Rossiter habla de 3 mecanismos de desaparición fundamentales, ¿no? Por un lado, minimización de las contribuciones de las mujeres, que ese sería el caso de Rosalind Franklin, solo hizo una fotografía, no sabía ni lo que estaba fotografiando. Lisa Meitner en realidad solo participó en la primera parte, pero luego, pues, como fue judía y se tuvo que huir, pues no pudo terminar la contribución. Marietta Blau. Otra segunda opción es atribución al esposo varón de las contribuciones del matrimonio. Esto pasa sobre todo en matrimonios. Sabéis que en muchos países las mujeres adquieren el nombre del esposo cuando se casan. Entonces, hay muchos estudios donde aparece, yo qué sé, Harlow y Harlow o, no sé, Brown y Brown, ¿no? Y generalmente se va a atribuir las contribuciones al esposo y se va a ignorar o se va a pensar que la mujer simplemente está ahí un poquito, pues no se sabe muy bien qué, porque quedaba feo sacarla fuera, ¿no? Invisibilizando así las aportaciones de las mujeres. Esto le pasó a la misma Marie Curie en un primer momento. No sé si sabéis que la primera vez que obtiene el premio Nobel, su esposo señala que si no la incluyen en el Nobel, él no va a ir a recogerlo. Y luego después lo que ocurrió es que, como él murió muy joven, aplastado por un carro, digamos que ella consiguió que sus contribuciones se reconocieran posteriormente, ¿no? Siendo una de las pocas personas que consiguió el Nobel en 2 campos, en física y en química también, ¿no? Y el tercer mecanismo de desaparición es lo que os he señalado antes. Cuando alguien tiene que alguien tiene que recoger las contribuciones de las mujeres, tienden a desaparecer, porque las contribuciones de mujeres parece que no son universalizables, al igual que las de otros colectivos racializados, marginalizados, etcétera, etcétera. O aquellas voces que se elevan desde posiciones geopolíticamente no situadas en el norte global, que esta es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Generalmente, con esa construcción de esa distinción clara entre sujeto y objeto, tenemos posiciones que aparecen como neutrales, que están encaramadas en la posición de sujeto varón, etcétera, etcétera, que aparece como neutra universalizable, y todo el resto aparecen como posiciones marcadas y, por lo tanto, no tan objetivas, pero que se convierten rápidamente en susceptibles de ser objeto de conocimiento, ¿no? Esta ruptura y esta crítica a esta distinción entre sujeto y objeto ha sido muy importante precisamente para cuestionar este tipo de dinámicas. Y aquí quiero rescatar, y yo creo que con esto voy a dejarlo, bueno, este está traducido recientemente al castellano en una traducción de Joya Fortune, Cómo suprimir la escritura de las mujeres, de Joanna Arras, que es también una escritora de ciencia ficción feminista maravillosa, aparte de crítica literaria. Y ella este es un texto, ya digo, que tiene muchísimos años, pero resulta muy interesante, ¿no? Se tiende a cuestionar, ¿no?, las producciones de las mujeres, ¿no? Y ella hace este tipo de planteamiento. No lo escribió, ¿no? Se pone en cuestión la autoría. Bueno, lo escribió, she wrote it, pero no debía haberlo hecho, ¿vale? O sea, quizá moralmente era inadecuado. Lo escribió, pero mira de lo que escribió, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, escribió sobre mujeres, ¿no?, o sobre el matrimonio. Entonces, bueno, pues no era tan relevante. Lo escribió, pero solamente escribió uno. En fin, tampoco es para tanto, ¿no? Lo escribió
pero no es realmente un artista y esto tampoco es arte. Pues lo que les pasaba a las mujeres de la Escuela de Chicago, esto no es realmente sociología, esto es pues que se les da bien el detallito, ¿no? Entonces pueden hacer estas investigaciones de estadísticas, de encuestas, de hacer estas cositas. Lo escribió, pero tuvo ayuda, como si el resto del mundo no tuviera ayuda. Todo bien. Lo escribió, pero es una anomalía. Es una cosa rara que ha pasado en el mundo y en la historia. Tenía antenas verdes. Lo escribió, pero hay una especie de pero sistemático que tiene que ver con esa percepción de que las personas que no fácilmente pueden encaramarse a esa posición de aparente neutralidad siempre van a ir cargadas con una especie de latiguillo que parece que persigue todas las contribuciones que realizan, ¿vale? Y ya con esto voy a acabar solamente diciendo una última cosa. Esto os puede parecer antiguo, pero no hace tanto, es más, el año pasado, en una evaluación de una plaza de uno de los departamentos de sociología de esta facultad, pues se descartó o se comentó que las contribuciones de una de las candidatas que se presentaba no eran suficientemente adecuadas porque trabajaba cuestiones de género y sexualidad y esto no era realmente teoría sociológica. Entonces, esto os puede parecer que tiene que ver, ya digo, con una cuestión del pasado, pero esta es una cuestión del presente y no solamente afecta, pues eso, ¿no? O sea, afecta a las contribuciones, pero afecta también a las temáticas. ¿Por qué es importante que haya una academia lo más diversa posible? Porque si no, va a haber un montón de temas y un montón de cuestiones que no van a poder ser tratadas, no van a ser consideradas como relevantes, porque vamos a mantener los viejos estándares y las viejas nociones que ya sabemos desde qué lugar han sido proferidas, ¿no? Desde qué lugar han sido planteadas como relevantes. Y entonces, pues para repetir más de lo mismo, pues igual no necesitamos tantas alforjas para este viaje, ¿no? Como se dice, ¿no? Pues esto. Así que, nada, deciros que esto es parte de un proceso. Si os fijáis también, falta todavía mucho que rescatar. Muchas de las autoras que habéis visto aquí son norteamericanas. Iba a rescatar a Concepción Arenal. Lo que pasa es que muchos la vinculan, o sea, porque se podría incorporar como socióloga, aunque muchos la plantean como madre del trabajo social en España, también como madre de la criminología, ¿no? Porque fue de las primeras inspectora de prisiones, la primera mujer inspectora de prisiones, también la primera mujer en dar clase en la Universidad Complutense, antes la Universidad Central de Madrid, donde se coló vestida de hombre para poder asistir a clases de Derecho. Y luego después, cuando la pillaron, le hicieron un examen, vieron que lo pasaba y le ofrecieron la oportunidad de dar clase. Eso sí, la llevaban a una salita, desde ahí la recogía el profesor, la llevaba a la clase, la colocaba separada del resto, luego pues la llevaba otra vez a esa salita y de vuelta para casa, ¿no? Entonces, como veis, ha corrido un poquito y ha pasado el tiempo desde esto, pero creo que todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y nada, por mi parte, ya me callo, que creo que me he pasado de tiempo. Y nada, pues eso. O sea, realmente, o sea, no tenemos tan acotado el tiempo, o sea que si quieres expandirte en alguna autora que nos hayamos dejado, obviamente ahora pues si alguien tiene alguna pregunta, pero realmente, bueno, yo estaba aquí como loca tomando apuntes, como suelo estar en clase, porque precisamente estos temas son los que no nos dan en clase y por lo que reclamamos que se nos dé voz y que este tipo de aportes, por lo menos a mí me parece muy interesante todo este concepto de el conocimiento objetivo y poner sobre la mesa que no, que todo el conocimiento está situado y hay que darle espacio. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta.
nadie, de verdad. Diana. Usarlo porque si no, no se oye. Ah, gracias. COVID. Gracias, Jorge. Esto es fantástico. Bien. Y precisamente lo llevo pensando todo este rato que estabas hablando y quería hacerte la pregunta, aunque cuando has mencionado lo que ha pasado en el departamento, pues se entiende que allí hay un problema, y es ¿cuál es la responsabilidad, ¿no?, desde tu punto de vista y como profesora, que tenemos de incluir esta agenda de sociólogas dentro de los programas que damos en los grados, y no como un añadido, no como un pegote del que se encargan individualmente ciertos profesores, porque es la realidad, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido la suerte de tener ciertos profesores que están preocupados, que hablo al micro, porque se refleje esta realidad, pero igualmente se introduce dentro de los programas como un pegote, ¿no?, como un añadido, ¿no? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad de añadirlo como un continuo dentro de la teoría? Porque si seguimos haciendo este pegote, no se sigue, digamos, segregando. Y ya está, y quería saber tu opinión al respecto, porque me parece interesante. Pues estoy muy de acuerdo contigo que es necesario que se incorpore como parte del canon y que sea parte de... Yo creo que en parte se hace, pero se hace con figuras que ya son estratosféricamente relevantes, y entonces no queda más remedio que mencionarlas, básicamente. Y aún así no se las da, pues probablemente ni tanto renombre como a otros autores varones que igual sus contribuciones son relativamente inferiores, ¿no? Entonces, es sin menospreciar a los varones en sí mismos, ni muchísimo menos. Pero hombre, yo creo que es significativo, ¿no? Es muy significativo de lo que ocurre en este marco. Claro, el problema también es cómo se te lee, porque cuando yo incorporo autoras y teóricas en mis clases, no lo hago simplemente porque quiero reivindicar la figura de las mujeres, sino porque creo que sus contribuciones son muy relevantes, es más, son fundamentales al campo que estamos trabajando. Entonces, no lo hago como un añadido, lo hago como un elemento fundamental. Ahora, cuando haces eso, tienes muchas papeletas para ser considerada una feminazi que todo el rato habla de lo mismo en clase, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ahí estamos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo sí que me gustaría hacer alguna pregunta, porque como en clase tomando apuntes, me llaman, bueno, que medio sí que se ha respondido, pero me llama un poco la atención cuál es la respuesta social y por parte de la academia que había a estas mujeres que sí que desarrollaban su estudio sociológico o hacían aportes a la disciplina, que sí que he entendido un poco esa parte de, bueno, se relega a una explicación, vale, son una parte técnica o es como una sociología menor, pero también saber un poco si había algún tipo de contestación más frontal o un enfrentamiento más que intentaba invisibilizar, que está ahí claramente, pero, por ejemplo, a las feministas racializadas, que obviamente en su contexto entiendo que sería muy complicado intentar traer eso a la academia. A ver, o sea, mecanismos de silenciamiento ha habido varios. Muchos de los mecanismos tienen que ver con la imposibilidad de empezar a llegar. Hablabas de las feministas o de las sociólogas racializadas.
Y, por ejemplo, Patricia Hill Collins, que la he mencionado antes, ella habla cómo las personas negras son una minoría en general en una academia blanca. Las mujeres son una minoría en una academia muy masculinizada. Las mujeres negras son una anomalía en la academia en general, pero incluso en espacios como los estudios raciales críticos, donde se encuentra una mayoría de varones, o los estudios de las mujeres y los estudios de género, donde se encuentra una mayoría de mujeres blancas. Con lo cual, hay un proceso de, digamos, duplicación de la invisibilización que se sigue dando sistemáticamente. Aquí, en este momento actual, incluso en el Estado español, hay bastante poco reconocimiento del trabajo que se está haciendo por parte de colectivos y por parte de teóricas y teóricos racializados. Pues yo qué sé, estoy pensando en Esther Mayo Ortega, que es socióloga y de hecho trabajó aquí en este departamento, vamos, en mi departamento, y entre otras cosas no cuestionaban que su trabajo sobre raza y transexualidad fuera adecuado para el análisis de sociología de la ciencia. Esto también os lo digo. O sea, quiero decir, las expulsiones son múltiples y además con efectos también multiplicadores, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Hay sistemáticas invisibilizaciones y muchas dificultades para poder acceder a determinados campos, sobre todo si lo que estás es planteando preguntas que cuestionan el status quo o el orden, ¿no? Y hay preguntas incómodas que se realizan a la academia, como cuando se la cuestiona por ser racista, por ser machista, por ser sexista, por ser transfoba, por ser LGTB-fóbica, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, pues la verdad que desde casa tampoco nos han mandado nada. Sí que hemos tenido durante la parte de la exposición bastante número de gente conectada y luego la subiremos también de nuevo a nuestro canal porque hemos tenido algunos problemitas técnicos. Esperemos que en mejor calidad, pero simplemente pues agradecer muchísimo que se dé voz, se dé espacio a este tipo de teóricas que forman parte, eso no es por darle voz, lo que decía Ana, lo que señalábamos, se trata de decir, vale, pues ahora vamos a hablar de mujeres, sino que forme parte de manera natural de la discusión y de los temas que están sobre la mesa. Y bueno, recordaros que el resto de semanas tenemos también mañana las mujeres en la antropología, la semana que viene las mujeres en la ciencia política y la administración pública, con un enfoque tanto activo como pasivo de este diseño de políticas públicas, que nos interesa bastante. Luego las relaciones internacionales y la red ecofeminista con los ecofeminismos y las mujeres en la serie y película. Recordaros también, agradeceros mucho tanto al, Jesús creo que se ha ido, no lo sé, técnico de sonido. Muchas gracias a la facultad por permitirnos hacer esto y darnos el espacio con las medidas de seguridad. Que os recordamos también que desde la delegación estamos haciendo una campaña de cartelería para recordar todas las medidas y también hemos pasado la encuesta que habrá llegado a todos los correos para hacer un seguimiento de la adaptación de la docencia a la online, la semipresencialidad. Es muy importante, ya hemos tenido muchas respuestas en el primer día, pero realmente es algo que sirve y para poder mejorar y adaptar esa semipresencialidad. Muchas gracias.